ella en 2012 publicó una tesis doctoral que daba cuenta justamente de los riesgos que tenía la ciudad de Bahía Blanca. Entiendo por lo que leí en las diferentes notas que le han hecho, entre otras cosas por lo mal que se fue ampliando la ciudad, ¿no? Evidentemente no hubo una planificación plena, pero nos lo va a contar mejor ella. Paula, gracias por darnos estos minutos, te saludamos desde Radio Newell de Mendoza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto, gracias por el tiempo que nos das. No sé si alcanzaste a escuchar la introducción, si quisieras corregirme en algo de lo que dije. Bueno, en realidad, sí, es justamente eso, lo que nosotros estudiamos en el trabajo de tesis, estaba orientado a justamente cómo el crecimiento del espacio urbano en interacción con las condiciones naturales de cómo va el agua, podía crear condiciones de riesgo. Entonces, hicimos una identificación de las distintas problemáticas que se daban en la ciudad relacionadas de acuerdo a las características, por ejemplo, calles con pendiente que se erosionan, como ustedes bien deben tener también sus casos en Mendoza, en donde el agua no escurre. Entonces, a partir de ya este conocimiento de los espacios que ya estaban, uno lo que proponía era que los nuevos espacios que se urbanicen no repitieran ciertas cuestiones para ayudar que el agua justamente pudiera fluir. Y ustedes, Paula, en ese trabajo que hicieron, ¿qué detectaron hace ya mucho tiempo atrás? Insisto que esto tiene más de 10 años, el estudio que ustedes realizaron, la tesis. ¿Qué notaron en ese momento? Lo que notamos es que las crecidas en la ciudad, los problemas de inundaciones por crecidas eran eventos que eran parte de la historia de la ciudad. Nosotros tenemos un caso emblemático en el 1944 que fue justamente el que motivó la construcción del Canal Maldonado, que es el que sale hoy en las noticias. Entonces, lo que a mí se me cita hoy en día como que anticipé, pero en realidad yo en su momento no es que anticipé, sino que dije como que recordé en realidad. Que si nosotros estamos, por más que estemos en un clima semiárido, hay momentos en que tenemos cursos de agua y que fluye y tienen épocas de crecida y eso que no hay que olvidarlo. Paula, también tuvieron un inconveniente en Bahía Blanca el año pasado, ahora esta tragedia. ¿Hay una forma de prevenir para que dentro de unos meses o el año que viene no estemos en la misma situación hablando de Bahía Blanca? Y en realidad lo que se puede prevenir o por lo menos aminorar son los daños que ocurren a raíz de estos eventos, porque estos eventos son, lo que moviliza todo esto es un evento natural. Eso ya sabemos que no lo podemos detener, y menos ahora que estamos en un momento en donde muchos eventos son cada vez más severos a raíz justamente de este contexto de cambio climático. Entonces lo que podemos hacer es tal vez prevenir que no sea un desastre. Sí que puede ser un fenómeno adverso, pero bueno, con adaptación, con prevención, con ir puliendo, por ejemplo, el manejo de las alertas. Si yo sé que voy a tener graves inundaciones o eventos con mucha agua, decir, bueno, tales poblaciones, tales barrios, tratar de ir a buscarlos porque van a quedar inundados, o no habilitar construcciones en lugares que ya sabemos que son problemáticos. Yo creo que estamos en un punto que, bueno, que tal vez ya prevenir que ocurra el factor desencadenante no podemos, pero por lo menos tratar de que sea lo menos nocivo posible. Paula, en tu informe, en el que hay frases que son realmente contundentes, como peligro de inundación, expansión desordenada y ordenamiento territorial descontrolado, también se recomienda en su momento la reubicación de algunas poblaciones, de gente que vivía y vive en algunos barrios de Bahía Blanca. Esto tampoco ocurrió, evidentemente. Y lo que pasa es que son poblaciones poblaciones espontáneas. Gente que no tiene su terreno y que va y que se ubica en sectores que son los más complejos para cuando después llueve tanto. ¿Por qué? Porque son las áreas llanas, claro, que quedan justo al lado de la vía del ferrocarril, por ejemplo, o de las rutas nacionales que hacen un anillo en el contorno de la ciudad, que esas infraestructuras detienen el escurrimiento del agua. Y más aún en una zona que es tan llana. Entonces quedan como atrapados y el agua no va para ningún lado. Esos lugares no son los más propicios para habitar, pero es lo que quedan libres para gente pobre que tiene que hacerlo en esas condiciones. Entonces se vuelve una
situación muy compleja. Vos sabés, Paula, que cuando pensaba en la nota, obviamente uno lo traslada a su territorio, que es Mendoza, y acá hay una superpoblación de barrios privados, han crecido enormemente por todos lados. Donde vas hay un barrio privado, donde alguna vez fue una finca, y hoy ya no es más una finca, es un barrio privado, y hay miles de ejemplos. Y me pregunto si Mendoza habrá hecho todo el análisis previo, entiendo que en algunos casos sí, en otros no, para determinar por dónde sí, por dónde no, porque hay cauces naturales que eso es inmodificable, ¿no, Paula? No te pregunto puntualmente por Mendoza, pero entiendo que pasa en todos lados. Bueno, Mendoza es una provincia que tiene mucho antecedente en lo que es ordenamiento territorial. Si no, diría que es la provincia con más antecedentes en eso. Y muy pionera en tener una ley provincial de ordenamiento territorial y todo lo que ustedes avanzaron, entiendo, en la zona de Piedemonte, que no sé si es esa zona donde está ahora toda esta proliferación de barrios privados. Y hay un profesor muy conocido en la geografía física, que es mi área, que es el doctor Mican, que él siempre hablaba, es mendocino, y él siempre decía, el agua tiene memoria. O sea, hagan lo que hagan, desvíen por donde desvíen, o encaucen lo que encaucen, el agua va a pasar por donde siempre fue pasando. Entonces, sí. No, y lo que pensaba en esto, porque en tu nota es muy claro esto de decir de los antecedentes, porque obviamente uno piensa en el cambio climático, en que llueve más a veces, menos, qué sé yo, pero en definitiva hay antecedentes, hay historia, y es ahí donde me parece que hay que hacer foco, ¿no? Que hay que hacer obras, evidentemente, para evitar y tener un control sobre algunas situaciones para evitar que esto, que posiblemente vuelva a suceder, tenga estas consecuencias. Sí, hay que hacer obras. Por supuesto, porque son las obras que tienen que acompañar a la expansión de la ciudad, como también hay que tomar por a veces decisiones más duras, como por ejemplo reubicar gente o prohibir que se urbanicen determinados sectores. Las obras, si no van acompañadas con cuestiones de planeamiento, de revalorización de los cauces naturales, no muchas veces pueden hasta solucionar en un lugar y ocasionar problemas en otro. Paula, tuve la chance de conversar con un viejo amigo que vive en Bahía Blanca y que me habla del Canal Maldonado y me dice prácticamente se rompieron todos los puentes que atraviesan el Canal Maldonado, apenas estaría quedando uno o dos. ¿Qué podrías contarnos de ese canal? Y traigo a la audiencia mendocina de vos también a colación de esto. Aquí en Mendoza tenemos el canal Cacique Guaymallén, que está atravesado por distintos puentes y que en el año 1970 colapsó y tuvimos la grandísima inundación de Mendoza. ¿Qué hay de eso con el Canal Maldonado hoy, actualmente? Y bueno, el Canal Maldonado, justamente la zona de su trayecto, las viviendas contiguas son las que tuvieron 1 metro de agua en la casa, que perdieron ya casi todo, y que ese canal justamente, sobre la base de un canal natural, que era el Canal Natural Maldonado, se construyó a partir de una crecida en el año 1944, que llovieron 300 milímetros durante 2 días. A eso sumado la onda de crecida que bajó después de la zona serrana. Eso motivó justamente la construcción de este canal Maldonado como canal aliviador del cauce natural que es el arroyo Anapostá. Quedó con una capacidad de caudal de aproximadamente 300 metros cúbicos. Del 44 a la fecha, este canal tuvo episodios en el que se vio al borde por desbordar, pero en general no pasó a mayores, nunca se vio nada de la magnitud de lo que vivimos hoy. Con el evento de hoy se inundaron los lugares cercanos al Canal Maldonado de cuando no estaba ese canal. O sea que ahí volvemos un poco a este tema de la excepcionalidad del fenómeno y cómo el agua va a pasar por donde quiera pasar. Claro, claro. Paula, te agradecemos mucho el contacto. Muy amable en habernos atendido. Que tengas una buena jornada. Gracias. Hasta Muchas luego. Gracias a ustedes. Paula Zaperi, integrante del CONICET, justamente, y su tesis en el 2012, como ella dice, no anticipaba lo que podía pasar, pero sí dice, miren que ya pasó, veamos cómo solucionamos esto por si llega a suceder.